esta nota, una nota muy especial, porque vamos a charlar con el doctor Gabriel Gincus, quien es abogado especialista en regulación y miembro del Centro de Estudios de la Cultura Canábica. Además es asesor de la ONG Mamá Cultiva Argentina. Ambas entidades son miembros del Consejo Consultivo creado por la ley. El uso del cannabis con fines medicinales. Este es nuestro tema. El doctor Gabriel Gincus está con nosotros en línea. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buen día. Buenos días, Judy. Buen día, buen día. Gracias por esta espera en línea. Muchas gracias. No, por favor, un placer. Bueno, ¿cómo está? Un placer madrugar, pero un placer escucharlo. Gracias. Gabriel, ¿cómo estamos hoy en el 15 de diciembre de 2018 en Argentina respecto al uso medicinal del cannabis? Bueno, es una pregunta que te puedo contestar en dos aspectos. Desde el punto de vista oficial, es decir, de lo que es el soporte del gobierno, estamos mal. De hecho, este año, no hace mucho, se disolvió el Ministerio de Salud, que según la ley era el ministerio que aplicaba esta ley. Pero, por contrapartida, se ha avanzado mucho gracias al camino que han hecho, principalmente los usuarios medicinales de cannabis, que justamente para ellos es una necesidad cotidiana e imperiosa, porque para muchos es la diferencia entre insertarse en la sociedad o quedar marginados, y los médicos que primero se mostraban muy nihilistas respecto de las capacidades curativas del cannabis, se han ido sumando, han aparecido en la palestra un montón de ONGs de médicos preocupados por, más que nada, formarse, porque acá el problema fundamental es que quienes tienen que recetar este tipo de medicinas no se han formado, en las facultades no está en la currícula. En alguna facultad de bioquímica se estudia alguna vez las moléculas de la planta, pero a partir del descubrimiento del sistema endocannabinoide, sin duda esto dejó de ser una cosa de creencia popular para pasar a ser algo con un basamento científico. Y bueno, las estructuras, digamos, oficiales, o las estructuras del conocimiento científico son muy reacias a los cambios fuertes. Y este es un cambio de paradigma total que requiere de una transformación en la manera de abordar el tema de la salud, ¿no? Ahora, estamos relativamente atrasados al resto del mundo, porque hay países desarrollados, y podríamos mencionar varios, que aplican el cannabis para uso medicinal en sus hospitales, en sus centros médicos, como ya algo de rutina. Y nosotros estamos hablando de que recién estamos reconociendo los beneficios científicos del cannabis. Sí, yo te diría que en ese sentido lo más grave, me parece a mí, es esto último que dijiste, ¿no? De que estamos despertando al conocimiento científico que hay en la materia. En el lado de regulación o de derechos respecto del uso del cannabis, te diría que la Argentina no está atrasada, es de los países más avanzados, en el sentido de que está dentro de los pocos países que han regulado de alguna manera. Para mí es una manera deficiente, justamente porque hay mucho conocimiento y la ley presupone que no se sabe nada. En ese sentido estamos bastante adelantados. No es la mejor reglamentación la que tenemos, pero esta reglamentación que tenemos está permitiendo, y creo que tiene que ver mucho que ver la ineficacia del Estado hasta acá, que los jueces, los tribunales de todo el país, no en todas las jurisdicciones ya hay jurisprudencia, pero en muchas jurisdicciones se están aceptando los amparos que presentan los usuarios medicinales que ya tienen sus cultivos propios, que ante la imposibilidad de hacerse del medicamento de manera oficial o en lugares idóneos, no les queda otra que procurárselos. Y como esto no es una molécula artificial, sino que son moléculas naturales, bueno, están al alcance de cualquier persona
que tenga la materia prima, en este caso es una planta. Ahora, vos hablabas de la ley, ¿no? La aplicación de la ley y los amparos. Sí. Justamente vos como abogado que tenés este conocimiento por encima de todo, muchos abogados de nuestro país. ¿Qué pasa hoy si yo quiero en el jardín de mi casa, en el patio de mi casa, plantar algunas variantes de cannabis y le voy a dar un uso medicinal? ¿Esto está contemplado en la ley? ¿Tiene sentido? No ¿Cómo es? No está contemplado en forma directa, está reconocida la existencia del uso y que hay usuarios que lo vienen usando y que ante la ausencia de medicamentos legales se fabrican sus propias medicinas a partir de las plantas. Esto está en la ley como un reconocimiento, incluso hay como una petición del legislador de que toda esta gente, con su lo llama conocimiento empírico, pueda colaborar en todos los procesos de investigación y asesorar al Estado. Hoy existen muchas ONG, porque lo importante es, justamente para poder hacerlo de una manera legal, debería ser a través de ONGs o una persona particular que pueda acreditar que es un usuario medicinal. Hoy una de las formas de acreditarla es justo conozca a un médico que está interesado en el tema, conoce y le puede hacer una receta, ¿no? Toda ese cúmulo de conocimiento hace que haya mucha gente cultivando en sus casas. Algunos lo hacen de manera colectiva, es decir, se juntan varios, forman una ONG o no, y comienzan el cultivo. Básicamente ese cultivo, por esto que te decía recién de lo que alude la ley, es legal en algún sentido, es legal. Lo que nosotros estamos logrando como este reconocimiento legal no sale directamente de la ley, porque la ley restringe tener plantas a los entes oficiales, el CONICET, las universidades, el INTA. Sí. La manera de regularizar y de protegerse es o entrando en una ONG justamente, o presentándose de manera individual y espontánea ante un tribunal, solicitando a través de un amparo, donde uno tiene que acreditar que tiene una enfermedad, que esa enfermedad se trata con cannabis medicinal, que no puede procurarse el medicamento idóneo, porque otro tema que no se conoce mucho es que no hay un aceite. La planta de cannabis, muy parecida a la lógica de la vid, se expresa de distintas maneras en distintas plantas que también se llaman cepas. Son infinitas porque no sabemos cuántas cepas existen y incluso se pueden ir mejorando. Y el punto está en que la planta no tiene una molécula activa, tiene más de 400. Muchos oyen hablar del THC, del CBD, del CBG, pero hay muchas más. El THC es famoso porque es el que técnicamente produce la actividad de la ensoñación, del vuelo, sí, que le llaman, de la locura. Entonces es una sustancia regulada, pero como viene adentro de la planta y no se la puede separar, se prohíbe la planta. Hay países donde están regulando el THC porque justamente se sabe ya que el THC tiene efectos medicinales y que el problema que tiene el THC se hace psicoactivo cuando se produce un fenómeno químico, que si se evita ese fenómeno químico que se llama descarboxilación y se produce por temperatura, si uno no hace una descarboxilación sobre el aceite, que o sea, no lo recalienta a determinada temperatura, ese THC no se activa y por lo tanto no tiene efecto psicoactivo y es perfectamente medicinal. Todo esto a ver, esto lo que vos estás explicando, Gabriel, es que hablar por hablar es muy fácil, ¿no? Y hay que entender realmente del tema. Porque cuando yo te hacía la pregunta si hoy puedo en el patio de mi casa plantar algunas variantes de cannabis, en realidad, a ver, ¿y después qué hago? ¿Cómo sé? ¿Cómo puedo extraer? ¿Cuánto aceite puedo sacar de una planta? Hay que tener realmente, saber del tema, o sea, no es plantar por plantar. Correcto, porque no, y aparte porque si fuese plantar por plantar no hay problema, pero vos estás plantando para hacer una medicina. Exacto. Y en muchos casos es una medicina que le vas a dar a un niño. Exacto, que también cómo controlás la dosis, pensar en eso, ¿no?
Correcto. Bueno, obviamente lo que yo hoy te puedo decir es que de esto que vos me estás aludiendo, las dosis, los componentes, la calidad del aceite, hay muchísimo conocimiento. De hecho, hay empresas que fabrican aceites. No se pueden exportar, no se pueden importar según la legislación de cada país, pero que hay empresas fabricando aceite en Canadá, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, bueno, y en otros países, en Israel, sería largo enumerar, si bien no son muchos, son bastantes. Bien, pero nosotros aquí en Argentina, en algún momento hemos charlado hace un par de años con vos, Gabriel, y me decías que en ese momento se podía importar, creo que era 1 o 2 variantes de aceite de cannabis que creo que llegaba a Estados Unidos, ¿no? Es así, sí ha cambiado ese aceite, bueno, esta es la parte fea del tema, la parte, digamos, que empaña todo esto, y para mí es la gran traba, que es el tema económico. Hay empresas, voy a poner el ejemplo de Canadá, porque Canadá es el país que tiene la legislación más avanzada del mundo. De hecho, hace muy pocos meses, el 17 de octubre de este año, en Canadá está totalmente legalizada la planta del cannabis. Para uso medicinal siempre. Para uso medicinal, para uso industrial, que es el cáñamo, y para uso recreativo. O sea, en Canadá vos podés tener tus plantas para hacerte tu marihuana. Sí. Esas empresas que están en Canadá, que cotizan en bolsa, salen en los diarios, todo, han salido al mundo a partir de esta apertura a llevar sus medicamentos, digamos, que no necesariamente podemos usar la palabra medicamentos, porque no, en muchos países no están aprobados como medicamentos, sino más bien como suplementos dietarios. Sí. Bueno, Canadá ha salido al mundo y sus empresas salen a buscar mercados, como hace cualquier empresa. ¿Y en Canadá es de venta libre, Gabriel? De venta libre, como la aspirina, no. Vos necesitas una receta, un seguimiento médico, pero vos podés tener las plantas en tu casa, vos podés elegir plantar en tu casa y hacerte tu aceite, que tiene una forma de realizarlo que perfectan, tomando las prevenciones, se puede perfectamente hacer en la casa. Parece que como uno dice, oh, es una medicina, no, lo tienes en un laboratorio. Bueno, antes los laboratorios médicos y todo esto que conocemos hoy, las medicinas se hacían de las plantas todas. Claro, así empezó todo. Claro, y bueno, la dosis se iba probando y el efecto también se iba probando, y bueno, una vez que se sabía, se estandarizaba y se convertía en un medicamento. Bien, yo quiero cerrar con vos este tema. Lamentablemente no tengo mucho más tiempo para seguir, pero seguramente lo haremos en otro momento. ¿En qué me decías que cambió la situación de nuestro país a la hora de importar el aceite de cannabis? No, de importar no cambió nada. Lo que sí, la gente puede seguir yendo a la ANMAT con sus recetas y pedir la importación por vía de excepción del medicamento. Ahora se está autorizando el de una marca que justamente ha cerrado un convenio con el Estado, con el gobierno. Esto para mí es complicado porque limita a una sola empresa, por lo tanto a un solo tipo de producto, cuando la variabilidad es fundamental por la cantidad de enfermedades que se pueden abordar, y uno podría hacer por esa vía. La otra que sí se está sucediendo es que algunos gobiernos provinciales, porque hay que decir que esto es un medicamento o una ocupación o una planta que da muchísimo trabajo y mucha riqueza, genera mucha riqueza, y en este momento para la Argentina sería fundamental abrir la cabeza, sobre todo un país de tanta tradición agrícola. Este es un cultivo, no deja de ser un cultivo, la materia prima es una planta y nosotros tenemos clima, tierra. Sería un error no abordar este tema. Y hoy están saliendo en los diarios que Jujuy, San Juan, sí, están todos con empresas canadienses firmando convenios para hacer el primer cultivo en la Argentina. Cultivos en la Argentina hay bastantes, son todos de ONG amparados, no lo puedo decir por un problema de seguridad, pero hay. En muchos lugares se está haciendo esto, y yo sé que en Mendoza hay muchas personas que están tratando de formalizarse. En Mendoza la situación judicial y policial es complicada, entonces hay que ir con cuidado. Pero lo fundamental es
unirse, juntarse con los que tienen el mismo problema, armar una ONG, hay que gastar unos pesitos, pero vale la pena, Sí. porque la ONG pasa a tener un reconocimiento estatal. Claro, que estás amparado. Bueno, para cerrar esta nota, justamente esta semana tuvimos la información de que una firma canadiense compró tierras en San Juan para producir marihuana. La empresa Wayland pagó $8,5 millones por más de 800 hectáreas, publicado en diarios. A la tierra. Bueno, digamos. Y justamente le cobraron la cara a la tierra porque es una empresa que viene a hacer un negocio y vaya a saber lo que hay atrás de eso. Yo no creo que haga falta erradicar empresas extranjeras. Uno podría tener un programa un poquito más serio y estudiado, que podría ser abrir la frontera con control estatal, importar productos de afuera y generar una industria nacional, que es lo que están haciendo estos proyectos. Fíjate que es hacer un cultivo en la Argentina, porque las 800 hectáreas es para cultivar. Claro. Porque, bien, entonces cuando vos cultivás, tenés el fruto, y cuando tenés el fruto, ¿qué haces? Y tenés que industrializarlo, porque si no, que lo vas a exportar. Entonces sería un error sumar a nuestra grilla económica un nuevo commodity en lugar de un valor agregado de estas características, porque es impresionante lo que tracciona. Incluso su uso industrial, que no tiene nada que ver con el uso recreativo ni con el uso medicinal, que es su aspecto de droga. Ajá. El uso industrial está muy extendido en el mundo, se hacen tejidos, aislantes, en fin, una cantidad de productos. Con el cannabis. Con la caña del cannabis, porque es una caña. Ajá, bien. Es Gabriel. tampoco lo que sabemos, que la ignorancia o el prejuicio nos impide ver el valor económico, social, cultural y científico que tiene la planta de cannabis sativa, que, hay que decirlo, las reglamentaciones de las Naciones Unidas no la prohibieron totalmente, prohíben el uso como narcótico, pero está excepcionado el uso científico y medicinal, dejándolo a la decisión de la soberanía de cada Estado. Bien, excelente, nota más que interesante, seguramente traerá la repercusión que lo amerita. Muchísimas gracias, Gabriel, te mando un abrazo. No, de nada, y mi último mensaje es que los que necesitan de esta medicina acudan a la justicia, que hoy es la manera de estar cubiertos y no entrar en el peligro del narcotráfico. Excelente, gracias por esto. Un abrazo, Gabriel. Un abrazo hasta cualquier momento. Gracias. Hablábamos con el doctor Gabriel Hinkus, quien es abogado especialista en regulación y miembro del Centro de Estudios de la Cultura Canábica. Además, él es el asesor de la ONG Mamá Cultiva Argentina. Judith Scheyer conduce Clima de Radio.